¿Qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos, ¿cómo les va? Espero que estén bastante bien y nuevamente bienvenidos a estos pequeños videos que son para que podamos comprender de mejor manera cómo diseñar circuitos neumáticos y electroneumáticos. Soy Aarón Morales, instructor de el Laboratorio de Neumática del TECAP y espero que les pueda servir. En esta ocasión vamos nosotros a hablar sobre el método de cascada. El método de cascada es una manera de realizar circuitos neumáticos, solamente neumáticos por ahora, porque también hay un método de cascada eléctrico. Y este método que se utiliza es un método ordenado y muy efectivo cuando nosotros tenemos secuencias bastante complejas. Sin embargo, para explicar cómo funciona en un principio, vamos a realizar un circuito básico utilizando solamente dos cilindros y llevando a cabo un ejemplo sencillo, pero después de realizar con el primer ejemplo, ya nosotros vamos a ir tomando los lineamientos para hacer un segundo ejercicio con un poquito más de complejidad. Así que adelante, vamos a ver entonces de qué se trata el método de cascada. Los pasos para llevar a cabo el diseño son los siguientes. Tenemos varios pasos. Primero, nosotros tenemos que hacer un planteo del problema. Quiere decir que vamos a observar nuestro problema que nosotros tengamos, o bien en este caso nosotros podemos trabajar con un croquis, con un dibujo acerca de cómo funciona un componente o de la manera en la que nosotros queremos que funcione nuestro circuito que vamos a llevar a cabo. Después de eso debemos de hacer una ecuación de movimiento, donde nosotros vamos a establecer qué cilindro sale de primero, cuál le precede y así hasta que todos los cilindros hayan realizado el ciclo completo. Después de eso, en la secuencia vamos a dividir los grupos y vamos a colocar finales de carrera que se van a activar de acuerdo con la secuencia dada y los grupos que vayan saliendo. Los grupos pues son eh, lineamientos que vamos a establecer para que nuestro circuito funcione en cuanto a movimientos. La misma palabra lo dice, vamos a agrupar. Por ejemplo, yo voy a agrupar ciertos movimientos de los cilindros. Voy a agrupar cilindros que salen o que entran, pero cilindros distintos. No va a importar si el cilindro sale, el cilindro A y el cilindro B está entrando, pueden pertenecer a un mismo grupo. Lo que no puede hacer en un grupo es que el cilindro A salga y en ese mismo grupo el cilindro A retorne. ¿De acuerdo? O sea, no puedo yo tener que un cilindro va a hacer dos movimientos, sea el movimiento de avance y el movimiento de entrada, en un mismo grupo. Y cuando yo tengo más de un movimiento del mismo cilindro, tengo que separar el grupo. Por ejemplo, yo puedo tener sale A, sale B, sale C, sale D, son cuatro cilindros, y después va a ingresar A. Entonces, yo en el primer grupo ya no puedo tener nuevamente a A. ¿Por qué? Porque A ya salió en el primer grupo con los cuatro cilindros y va a retornar. Pero ¿qué sucedería si sale A, ingresa A y luego sale B? Bueno, ¿qué va a pasar? Sale A y luego va a entrar A, yo no puedo tenerlo en el mismo grupo. Entonces A entraría solito en un grupo, ya después yo pongo que A avanza y B avanza, y después, por ejemplo, si B vuelve a avanzar, ya no puede estar en el segundo grupo, porque sale A, regresa A, avanza B y regresa B. Entonces aquí yo tengo que separar B del B del avance, y tengo que separar el A del retorno del A de salida. Eso es lo que nosotros tendríamos que ir separando ahí. Y tenemos la secuencia de movimientos y cómo se va a ir trasladando de un grupo a otro. Las secuencias de salidas y entradas son dónde ingresa el aire y dónde va a entrar. Vamos a tener una válvula que va a controlar todo el esquema y vamos a tener con esto la diferenciación de dónde ingresan y dónde salen los componentes. Y también tenemos cuántas válvulas vamos a usar. Este es un cálculo muy sencillo que se va a ver en un par de segundos quizás, pero es parte del diseño. La disposición de las líneas de grupo, pues cómo las ubicamos, cómo van a ir quedando. Y el esquema de la válvula de cascada se refiere a cómo construyo yo la válvula de cascada. Por último, ya nosotros realizamos el diseño del circuito neumático para que nosotros veamos. Entonces, en el planteo del problema, nosotros podemos observar en nuestra imagen que tenemos nosotros dos cilindros. Un cilindro A que está elevando una carga
eleva una carga hasta una distancia determinada y el cilindro B va a impulsar la caja hacia este componente. Eso sería lo que nosotros tenemos. Entonces ya sabemos nosotros que nuestro problema es elevar una caja a una altura para que un segundo cilindro la ingrese a un empaque, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros la ecuación de movimiento? De acuerdo con el movimiento anterior, nosotros teníamos que avanzaba el cilindro A para subir la carga y después de ello nosotros teníamos el avance del cilindro B, que era el que ya empujaba la carga hacia dentro del empaque. Ya podíamos bajar el cilindro A porque era el que subía la carga y B retornaba a su posición inicial. Vamos a establecer, nosotros vamos a tener en cuenta que A es el avance de un cilindro y B también, bueno, el A más es el avance y el menos es el retorno de un cilindro. Tenemos nosotros la ecuación de movimiento y los finales de carrera. ¿Cómo vamos a nosotros a establecer? Bueno, entonces nosotros ya tenemos que el avance y el retorno de un grupo. En este punto nosotros ya tenemos cómo van a estar los movimientos. Este PB significa el pulsador, o sea, es la abreviatura de push button. Y nosotros tenemos que el pulsador va a enviar la señal para que el cilindro A avance. Y cuando el cilindro A avanza, al final del recorrido tenemos un rodillo que es A1. El rodillo A1 va a enviar una señal para que avance B. B avanza por completo, hace contacto con el rodillo B1 y ingresa el el cilindro A. A menos es el movimiento y hace contacto con A0. Este rodillo A0 envía la señal para que ingrese B y aquí obligadamente en este método nosotros vamos a utilizar el último final de carga. Siempre lo vamos a utilizar. Entonces, al separar los grupos nosotros tenemos que está el rodillo, el cilindro A y el cilindro B, los movimientos de salida van a estar en el grupo 1. Y vamos a tener en el grupo 2 al rodillo, en la entrada del cilindro A y a la entrada del cilindro B. Después de esto nosotros tenemos que realizar el método del diseño del diagrama de desplazamiento. Bueno, entonces este diagrama pues es bien sencillo de realizar y lo hemos venido realizando con otras secuencias y tenemos que el diagrama nos va a mostrar el tiempo que está transcurriendo en forma horizontal y nos está mostrando en forma vertical la distancia que está recorriendo. Entonces juntos, desplazamiento versus tiempo nos van a dar en consecuencia curvas que van a trazarse en este presente diagrama. Entonces en la primera situación nosotros tenemos que nuestro circuito va a ser de la siguiente manera. Va a avanzar el cilindro A hasta su punto máximo de avance, ya sean 100 milímetros, 200 milímetros, la distancia que tenga el cilindro, y va a llegar a hacer contacto con un rodillo que es conocido como A1. Ese rodillo A1 envía una señal hacia el cilindro B para que éste empiece a avanzar. Cuando hace contacto A1, este llega al final que es B1 y envía una señal para que el cilindro A retorne y por último el cilindro A cuando haya retornado hace contacto con A0 y este a su vez hace que el cilindro B regrese hasta su posición inicial. Esto sería el diagrama de desplazamiento fase que nosotros tenemos que realizar en el paso presente. Sería el paso número 4. Avanzamos al siguiente paso, ¿verdad? Que sería entonces el paso número 5. En el quinto paso nosotros tenemos la secuencia de movimientos y el traslado de grupo. La secuencia de movimientos pues es una forma bien estructurada, ordenada para que nosotros no solo en el diseño sino también en la instalación nuestro circuito nos funcione adecuadamente. No tengamos que utilizar los rodillos escamoteables cuando las secuencias lo ameritan, porque el circuito con rodillos escamoteables acorta las carreras de los cilindros y esto cuando nosotros no tenemos bien regulado el desplazamiento del cilindro ocasiona inconsistencias o una secuencia errónea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta este componente. Viendo la secuencia nosotros tenemos que para que avance el cilindro A tenemos que tomar aire del grupo 2. Nosotros vamos a dividir el aire en el circuito en grupos. ¿Cómo lo vamos a dividir? Pues van a ser cantidades de elementos que van a tener aire en cada desplazamiento o en una ocasión.
O sea, yo no puedo tener aire en un grupo de elementos que juntos, o una cantidad de elementos que juntos forman el grupo 1, u otra cantidad de elementos que juntos forman el grupo 2. Cuando yo tengo aire en el grupo 2, voy a tener aire en todos esos componentes, sobre todo en los rodillos, ¿verdad? En los rodillos donde yo voy a tener aire. Y en el grupo 2 yo voy a tener otro grupo de rodillos que van a tener aire también. Entonces, el aire va a ir moviéndose en cascada. ¿Qué significa en cascada? Tenemos aire en el grupo 1, después el grupo 2 tiene aire, el grupo 3, el grupo 4, pero no puede tener aire el grupo 1 y el grupo 4 al mismo tiempo. Tiene que haber aire en el grupo 1, después del grupo 1, el grupo 2, después del grupo 2, el grupo 3, después del grupo 3, el grupo 4. No podemos tener tampoco aire del grupo 1 al grupo 4, grupo 4 al grupo 2 y el grupo 2 al grupo 3. No puede ir salteado, tiene que ir en orden consecutivo. 1, 2, 3, 4. Regresa. 1, 2, 3, 4. Cuando ya hayamos y realicemos diseños con 4 grupos, vamos a poder comprender de mejor manera esto. Entonces, ¿qué me indica esta diapositiva? Me está indicando lo siguiente. Yo voy a tener, para que el cilindro avance, yo tengo que tomar aire del grupo 2. Ese punto que está aquí significa I. Aquí es donde yo puedo utilizar una válvula I. Esta válvula I indica que, recordemos que la válvula de simultaneidad tiene que tener aire sí o sí por ambas entradas, por ambos pilotajes. Entonces nosotros tenemos en este punto aire en el grupo 2, conectamos a una válvula I, en un punto, ¿sí? Y en el otro extremo conectamos a otra pequeña agrupación. Es decir, voy a tener una válvula I aquí, por eso está el punto, y tiene dos entradas. La entrada de la izquierda, por decirlo así, va al pulsador y la entrada de la derecha va al final del carrera B0. La salida de la válvula I va a conectarse a una entrada, a un pilotaje. Y la otra salida va a ir al grupo 2. Toda esta conexión va a conectarse hacia la entrada X1, que es la que nosotros conocemos o que vamos a determinar posteriormente. Y ahí vamos a tener aire en el grupo 1. Después, directamente del grupo 1, nosotros vamos a activar a una válvula que va a mover al cilindro A para que tengamos como resultado A más. Después de esto, nosotros tenemos que va a salir B. Pero yo pasé el aire desde el grupo 2 hasta el grupo 1. Y ahora yo voy a tener en el grupo 1 y conectando el rodillo A1, yo voy a conectar para que avance el cilindro B. Entonces, aquí yo ya terminé mi primer grupo porque yo tengo el primer grupo A más, B más. Ahora tengo que cambiar de grupo, ya no puedo hacer que A retorne en este grupo ni que B retorne en este grupo porque no pueden hacer el mismo movimiento. Entonces obligadamente yo tengo que cambiarme hacia un grupo que vendría siendo el grupo número 2, el que realizaría el siguiente movimiento. Entonces para cambiarme al grupo 2 yo tengo que hacer la siguiente combinación. Tomo aire del grupo 1 y me voy hacia B1. Luego a esto me voy hacia la entrada X2 que vamos a determinar. Vamos a tener nosotros como nombre o aire en el grupo 2. Ya lo pasamos desde el grupo 1 hasta el grupo 2. Directo del grupo, que son las líneas que vamos a ver, voy a conectar para que retorne el cilindro A. Y posteriormente, cuando va a retornar, hace contacto con el rodillo A0. Y al hacer contacto con el rodillo A0, ¿qué es lo que va a suceder? Yo puedo conectar de A0 a una válvula I del grupo 2 para que tengamos como resultado el retorno del cilindro B. En consecuencia, nosotros tenemos también secuencias y salidas. Estas secuencias y salidas van a funcionar de la siguiente manera. La secuencia de salidas y entradas se refiere a cómo voy a identificar yo el cambio de grupo. Por ejemplo, cuando yo ingrese aire por el puerto que voy a identificar por X1, va a salir aire hacia 1, es decir, hacia el grupo 1. Cuando yo ingrese presión de aire hacia la entrada que identifique como X2, va a haber aire en el grupo 2. Eso es lo que yo voy a determinar en este paso. Pero este se hace, en general, va dentro de la válvula que vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de válvulas que nosotros vamos a utilizar? Esto es bien sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me salen dos grupos, porque nosotros ya vimos en la presentación anterior, tengo que ir separando de los movimientos. Yo no puedo tener el movimiento A más y A menos en el mismo grupo, mucho menos dos cilindros de cualquier designación, ya sea A, B o C, no pueden estar juntos en un grupo. Yo separo los grupos cada vez que un cilindro regrese. ¿Sí?
Cada vez que un cilindro vuelva a aparecer, ya sea con positivo o con negativo, esto es avanzando o retrocediendo, yo tengo que cambiar de grupo. Entonces yo tengo A más, A menos, ahí ya tengo que hacer el cambio de grupo. Tengo A más, B más, C más, D más, y no cambio todavía de grupo. Pero si de pronto tengo A más, B más, C más, y ahora viene el B menos, bueno, aquí tengo que cambiar de grupo, porque ya tengo A más, B más y C más, y ya volvió a aparecer B. Sea cual sea la letra que vaya a aparecer otra vez, ahí tengo que hacer el cambio de grupo. Entonces me van a salir 1, 2, 3 o 4 grupos. Si me salen 4 grupos, ¿cuántas válvulas de cascada tengo que utilizar? Bueno, 4 grupos menos 1, 3. Utilizo 3 válvulas de cascada. Me salen 5 grupos menos 1, 4. Y así me va a ir saliendo la cantidad de grupos. En este ejemplo nos salen 2 grupos nada más, menos 1. Se utiliza solo una válvula de cascada. ¿Y cómo voy a disponer las líneas? Entonces yo voy a colocar las líneas en este momento, las pongo aquí, voy a trazar una línea en mi diagrama y cuando esté instalando, esto va a ser una manguera. La manguera va a tener aire y de aquí yo voy a ir tomando aire para los rodillos, para las válvulas, para los componentes que me van a ir saliendo. Entonces yo voy a tener acá el grupo 2 y de aquí tomo aire para los demás grupos. Posteriormente, lo que me toca a mí que realizar es cómo voy a hacer el esquema de la válvula de cascada. Okay, aquí hay que poner bastante atención. Voy a tener esta válvula de cascada en este punto y yo voy a tener aquí el grupo 1. Recuerdan que en la diapositiva anterior el grupo 1 era una línea, pues aquí está la línea, esta es una línea con presión y en el grupo 2 yo voy a tener esta segunda línea. La válvula de cascada va a ir así. Cuando la válvula es una sola, voy a tener hacia acá a la izquierda la posición inicial. Esto donde lo hace usted, esto lo hace en la configuración desde su simulador. Le da configuración a la válvula y lo que hace es que pone la válvula hacia la izquierda y va a conectar del puerto 2 hacia el grupo 1 y del puerto 4 hacia el grupo 2. Las entradas van a ir así, hacia la derecha la entrada de X1, que era la que nosotros decíamos, ¿sí? De modo que cuando vaya aire en X1 yo voy a tener salida de 1 hacia 2, van a ver que va hacia el grupo 1. Cuando tengo presión de aire en X2, yo voy a tener aire de 1 a 4 y vamos a tener aire en el grupo 2. Por eso dice entrada X1 y sale aire hacia el grupo 1, entrada X2 y sale aire hacia el grupo 2. Esta es la esquema de la válvula de cascada que va con la disposición de las salidas y entradas que habíamos visto anteriormente. Y por último nosotros hacemos el diagrama neumático. En este caso ya está el diagrama neumático mostrado, nosotros lo vamos a ver. Me está indicando todos los pasos que nosotros vamos a tener. Me está indicando, por ejemplo, para que haya aire en el grupo 1 yo tenía que conectar el rodillo B0 que está acá a la derecha abajo con el pulsador y ¿qué más? De una válvula I y el grupo 1 de aquí hacia el puerto X1. Entonces el aire va a viajar hacia 1 y vamos a tener aire en el grupo 1 para que avance el cilindro A. Y como decía, tomamos aire directamente del grupo, me refiero a que de este grupo conecta hacia la entrada 14 y el cilindro A avanza. Hace contacto con B1 y ¿qué va a pasar? Perdón, con A1 sería. A1 está aquí a la izquierda con la válvula I y nosotros vamos a tener también tomando aire del grupo 1 hacia 12. Entonces nosotros tenemos aire en la válvula en la válvula de cascada en el puerto 12 y va a salir aire hacia el grupo 2, que es la línea que está abajo, la segunda línea. Y allí ya vengo yo, bueno, en este caso nosotros tenemos que tener en el grupo 2 y va a ser directamente para que retorne A. Para que avance B voy a tomar aire del grupo 1, la línea de arriba, hacia una válvula I y el rodillo A1. Juntos ellos van a enviar presión de aire hacia 14 y avanza el cilindro A. El cilindro A avanza, hace contacto con B1 y nuevamente tomamos aire, como expliqué hace un momento, del grupo 1 a la válvula I y el rodillo B1 para 2, ahí a cambio de aire, a la línea de abajo, a la segunda línea. Y ven que está conectada el 2 de la válvula hacia el grupo 2. ¿Qué está conectado ahí? Del 12 de la válvula del cilindro A hacia ese grupo 2, para que nosotros podamos ver que el cilindro regresa. Hace contacto con A0, A0 está arriba a la derecha y está conectada a una válvula I y esa válvula I al grupo 2 y conecta hacia 12, regresa a B y nosotros tenemos allí
aire en el grupo 2 para que se pueda reiniciar el circuito. Esto sería cómo me quedaría a mí este circuito. Bien, este sería entonces el funcionamiento, la explicación en general del circuito o el método de cascada. Voy a mostrarles también en un video cómo se hace paso a paso el diseño del circuito neumático para el método de cascada, y vamos a poder ir viendo configurando las válvulas de acuerdo con la imagen que nosotros tenemos de nuestros componentes. Espero que les sea de utilidad y que por favor, pues si cualquier duda pueden preguntarme, ya saben dónde estoy, me pueden escribir también. Vamos a tratar de que podamos aprender de mejor manera el diseño bajo el método de cascada. Muchas gracias y que estén bien siempre.